Continuar le damos. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con este tema, el capítulo 2 de Alcance y propósito de la teología. Sí, de este libro, como les dije, un muy buen libro. Entonces, voy a... Ok, la teología y la ciencia, ¿sí? Obviamente la palabra ciencia proviene de un vocablo en latín que significa conocimiento. Dentro de lo que es un ámbito, por ejemplo, meramente académico, dice que la ciencia es el conjunto coherente de conocimiento. Y la teología también es una ciencia, de tal manera que nosotros encontramos la teología, perdón, una ciencia teológica. Es una ciencia teológica. Es una ciencia teológica, hermanos, que como toda ciencia debe ser estudiada, ¿sí? Por ejemplo, la biología, como dice el libro, es una ciencia que estudia la vida. Bio, los que entienden griego saben de qué es vida. Por ejemplo, la otras ciencias que terminan en logía también tienen un conocimiento y la teología no es la excepción. De tal manera que nosotros tenemos un libro que es la base o debería de ser la base de todo estudio para conocer al Señor. Nosotros no podemos conocerle o buscar conocerle al Señor a través de un libro que no sea un libro que Él mismo nos revela. Eso es la teología. La teología, en cierta manera, es una ciencia y esa ciencia es conocimiento. De hecho, que hay un buen libro que se llama El conocimiento de un Dios santo de J. E. Packer y él sencillamente dice o cuenta su testimonio de que cuando él estaba en Canadá, cuando él empezó a escribir este libro, está estudiando, perdón, estaba siendo rector académico de una universidad en Canadá. Él dice y se le pregunta por qué es que puso ese tema o por qué es que puso ese nombre a ese libro y él sencillamente dice de que la teología es esa. La teología es el conocimiento de un Dios santo. Entonces la teología y la ciencia van de la mano, van de la mano. Ahora, nosotros cuando hablamos de ciencias teológicas, obviamente toda esa ciencia, como les dije hace rato, va a salir de la Biblia, pero va a llegar a nuestra percepción humana, que es nuestra mente, ¿sí? Y ahí en nuestra mente, generalmente, ¿sí? Generalmente nosotros ya tenemos ya una idea preconcebida de acuerdo a la denominación en la que estamos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en cierta manera a uno le puede beneficiar o a otro, en algunos casos te puede obstaculizar. ¿Por qué motivo? Si yo les pregunto aquí a los hermanos, ¿qué ustedes entienden por los dones espirituales? En algunos casos van a decir, yo entiendo esto, y van a decir diferentes puntos teológicos que van a tener. Y si yo también le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que los dones espirituales siguen vigentes, sí o no? Algunos van a decir sí, otros no. Entonces es porque tenemos una idea ya preconcebida de lo que es de lo que es la Biblia en sí. Entonces, eso también es un conocimiento. Ahora, ese tipo de conocimiento varía de acuerdo a los estudios que nosotros tengamos o al tipo de percepción que nosotros veamos cuando leemos un libro, por ejemplo. Entonces, este es el primer punto. La teología es una ciencia. Y como toda ciencia es de extrema necesidad de que nosotros estudiemos el objeto o estudiemos a la persona, en este caso de la teología, que es Dios. Y ahí empieza lo que alguna vez había dicho Melanchthon allá en el siglo XVI, de que inclusive los escolásticos decían de que la teología es la madre de todas las ciencias de la teología, salen las diferentes ramificaciones a través de las demás ciencias, de tal manera que la filosofía está sujeta a la teología, la biología está sujeta a la teología, inclusive en algunos casos las matemáticas están sujetas a la teología. Entonces eso decían los escolásticos y más que nada
en un libro que escribió Melanchthon allá en 1534, habla acerca de esto. Ahora, paso al siguiente. Ok, las fuentes de la teología. Obviamente esto ya para algunos ya va a ser repetitivo porque yo ya les dije ya cuál era la fuente de la teología sistemática. Para algunos va a ser nuevo y para otros tal vez va a ser desafiante. ¿Por qué motivo doy estos 3 puntos? ¿Alguien quiere hablar, perdón? Hola. Bueno, las fuentes de la teología sistemática. Para la teología sistemática, la fuente principal es la Biblia. De hecho que para estudiar teología en sí, la fuente principal va a ser la Biblia. No debe haber otro libro como fuente principal. En algunos casos, algunos muy ortodoxos en el siglo XXI, ¿verdad? Algunos inclusive ya peor que lo que hoy en día conocemos como la Ortodoxos Presbyterian Church o la OPC. En algunos casos dice también de que los credos son una fuente de la teología sistemática. Ahora, eh, hay que hablar consecuentemente, hay que hablar con claridad. ¿Qué significa esto? Que la Biblia obviamente no se le puede suplantar por un credo. ¿Por qué motivo? Porque la Biblia fue inspirada por Dios y los credos no están inspirados por Dios. Son deducciones teológicas que los hombres imponen. Pero querer meter el credo al mismo nivel que la Biblia ya es una herejía. De tal manera que nosotros estamos violando el primer y gran principio de las 5 solas que es la sola escritura. Entonces, para la teología sistemática, la fuente principal es la Biblia. La fuente principal es la Biblia. ¿Qué significa eso? De que yo siendo teólogo sistemático o buscando ser un teólogo sistemático, tengo que acudir a la palabra del Señor. De hecho, la Biblia es la fuente primaria para todas las disciplinas teológicas: teología bíblica, teología histórica y teología sistemática. ¿Qué significa esto? Que si yo deseo iniciarme estudiando la teología sistemática, tengo que empezar a buscar información de teología bíblica. ¿Por qué motivo? ¿Alguien podría hacer una pregunta o darme algún estudio o darme algún punto de estudio de alguna teología sistemática? Por ejemplo, de Berkhoff habla mucho acerca de la justificación. Entonces, Hodge habla mucho acerca de la unión con Cristo. Eh, en algunas otras sistemáticas, por ejemplo, en el caso de Millar Erickson, habla mucho acerca de la antropología. Entonces, estos son puntos de vistas diferentes, pero todo eso viene de la teología bíblica. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Alguien conoce algún libro referente a la justificación que no sea una teología sistemática? Hola, estoy hablando solo, parece. Hay muchos hermanos. Hay mucho, ¿verdad? Pero uno nomás. Y tenemos de Fesco, JB Fesco, Lutero también. Sí. Ok, voy a darle un ejemplo claro. Aquí está. No sé si ustedes me ven a mí. Sí, te vemos, hermano, sí. Bueno, quiero nomás informarle. Este es un libro que dijo el hermano José. Es un libro de Fesco. ¿Sí? Habla acerca de la imputación con Cristo. Ahora, ¿por qué es importante de que yo, buscando ser un teólogo sistemático, me inicie primeramente en teólogo bíblico? ¿Por qué? Porque un ejemplo dentro de lo que es la justificación, hay muchas, pero muchísimas interpretaciones. ¿Qué significa esto? Que la justificación dentro del campo de la teología bíblica o de la teología reformada, estoy hablando de los calvinistas, difiere totalmente, por ejemplo, de la justificación por la fe que tenía los arminianos, de Wesley en especial, que hizo una siguiente rama. Entonces, estos dos campos difieren, y ni aún decir, por ejemplo, la justificación por la fe dentro del punto de vista católico romano. Ese difiere más, más ya difiere. Entonces, ahora, es
importante de que si nosotros vamos a buscar una teología sistemática, veamos desde Génesis hasta Apocalipsis qué significado tiene la Biblia acerca de la palabra justificación o dikaios, ¿verdad? En griego. Esta palabra tiene una connotación totalmente diferente, por ejemplo, si nosotros solamente leemos el libro de Gálatas o si leemos por separado el libro de Romanos. Entonces, estos dos libros, por más de que hayan sido escritos por el mismo autor, en este caso Pablo, este mismo libro o esta misma palabra o estos dos libros diferentes, podemos entender de que si nosotros no leemos Romanos a la luz de Gálatas y Gálatas a la luz de Romanos, podemos sacar deducciones diferentes. Eso, el autor aquí, este libro de Arcés Pro lo llama como atomismo. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, dentro de lo que es las cuestiones de los seminarios, de los institutos, inclusive de las denominaciones, hoy en día solamente se deja ver se permite estudiar una parte de lo que es la teología o la justificación, la teología de la justificación. Cuando en realidad, si nosotros deseamos ser lo más bíblico posible, tenemos que ver esa justificación como algo más amplio. Y nosotros como cristianos evangélicos creemos de que la justificación es por la fe, la justitia fide, ¿verdad? Como lo llamó Martín Lutero en Romanos 1:16. Creemos de que eso viene solamente por la fe. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, en Gálatas, y si tomamos solamente ese libro de Gálatas, mucha gente dice, y la Iglesia Católica se aferra del libro de Gálatas y dice de que en el libro de Gálatas es solamente la justificación, es por la fe y las obras. Entonces ahí ya vamos cambiando un poco la ideología de lo que es la palabra justificación. Por eso es importante de que nosotros tengamos, porque de que nosotros veamos totalmente una palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y examinemos bíblicamente. Estoy hablando de exegéticamente ese término y a través de esa exégesis nosotros podamos sistematizar las ideas que nosotros, o inclusive los cristianos de ese entonces tenían también, porque la historia de la iglesia también tiene mucho que hablar acerca de la sistematización de lo que serían los estudios bíblicos. Ahora, la teología bíblica es indispensable. Y a mí, hermanos, yo les digo, y siempre le voy a decir esto, estudien los idiomas bíblicos. Estudien los idiomas bíblicos. No a un nivel académico, pero sí a un nivel, por ejemplo, de personas quienes quieren conocer más acerca de la palabra del Señor. No para profesionalizarse, tal vez en algunos de los casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Pero es una fuente de riqueza tan pero tan natural cuando leemos griego, cuando leemos arameo, cuando leemos hebreo. ¿Por qué motivo? Porque como decían los reformadores, act fontes era su lema el de ellos, a la fuente, y ellos no se guiaban por traducciones modernas, ellos no se guiaban por traducciones del siglo XVI, sino que la mayoría de estos, iniciando por Lutero, tuvieron acceso a las fuentes primarias de la Biblia, entiéndase hebreo, griego y arameo. Se especializaron en ese campo y ellos pudieron ver cuáles fueron las riquezas que se tiene hoy en día. Entonces, la teología bíblica es muy importante. La tarea de la teología bíblica es considerar los datos de las escrituras, cómo se van desdoblando en el tiempo, y este trabajo sirve como fuente para el teólogo sistemático. Eh, Cabe resaltar, y esto es muy, pero muy especial, que cuando Calvino hizo su institución de la religión cristiana, él hizo esa institución de la religión cristiana, hizo como acompañamiento de sus comentarios bíblicos. Increíblemente fue así, porque en 1536, cuando empezó a hacer
su primer tratado, que tenía solamente 6 capítulos tenía de la institución de la religión cristiana. En 1536, él ya empezaba a estudiar las fuentes primarias de la Biblia. Entonces, él ya iba haciendo sus famosos comentarios. En 1539, cuando él amplió lo que sería la institución, ya tenía ya 12 capítulos. Cuando él amplió un año antes, en 1538, allá en Estrasburgo, en el exilio, porque él fue exiliado, él fue corrido de Ginebra por 3 años, desde 1536 hasta 1539 fue corrido de ese lugar. Entonces, él, en el exilio, en Estrasburgo, él empezó a escribir su famoso comentario de Romanos. Entonces, él a la vez que iba escribiendo su teología sistemática, él a la vez iba profundizando su teología bíblica. Y la teología bíblica lo que hace es amplía el campo sistemático para poder determinar y para poder crear los dogmas o los pensamientos que las personas tienen en relación a un tema específico en la Biblia. Entonces, eso es muy importante. El segundo o la segunda fuente que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta es la historia de la iglesia o la teología histórica. La teología histórica observa cómo se ha desarrollado una doctrina en la vida de la iglesia a través de su historia, primordialmente en momentos críticos, cuando surgieron las herejías y la iglesia respondió. Ahora, ¿por qué yo tengo que estudiar a mis hermanos, a nuestros hermanos que vivieron en el siglo XVI, a Agustín que vivió en el siglo V, a Abelardo, a Anselmo que vivieron en el periodo escolástico? ¿Por qué es que yo tengo que estudiar? ¿Por qué motivo? Uno, porque ellos tenían una mente totalmente diferente a la que nosotros hoy en día tenemos. No significa de que ellos estén más avanzados, pero, o sea, materialmente, pero intelectualmente ellos tenían otra mentalidad que nosotros hoy en día tenemos. Con lo poco o con la poca disponibilidad de libros que ellos tenían, ellos fueron muy bendecidos porque tenían una mente y una forma de hacer teología totalmente diferente a la que hoy en día nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que estudiar estos eventos de la historia de la iglesia para poder determinar y ver cuáles fueron las reacciones que hoy en día podemos sacar de beneficios que en aquel entonces fueron muy beneficiosos para los hermanos en el siglo cuarto, quinto, sexto, en el siglo segundo, empezando ya en el siglo primero hasta nuestros días. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda el término el bautismo del Espíritu Santo. Perdón a los hermanos, ¿verdad? Que creen en eso, ¿verdad? Pero es necesario también de que nosotros entendamos de que el bautismo del Espíritu Santo no fue algo que empezó eh, en la iglesia primitiva, sino que fue algo que fue evolucionando y empezó más que nada en el siglo XVII, allá con los hermanos moravos, con la iglesia de metodista de Juan Wesley o de John Wesley, de Charles Wesley, y después de que fue evolucionando hasta que estalló en 1906 en la calle de Azusa, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, en el gran movimiento pentecostal que hubo en ese lugar, y ahí fue como que explotó eso. Y desde el siglo XX se mantiene como algo fuerte y hoy en día acá en Paraguay está llegando muy fuerte esto. Y muchas iglesias pentecostales, neopentecostales, están diciendo acerca de estas cuestiones. Entonces, esto se destruye totalmente con el simple hecho de agarrar un libro de historia de la iglesia y leer de que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica del bautismo del Espíritu Santo, que aparece ciertamente en el libro de Hechos, pero no tiene nada que ver con lo que hoy en día dicen estas iglesias, estos hermanos, porque ellos dicen de- tenemos que dar testimonio de que nosotros fuimos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo y el primer gran acto que hacemos es hablar en lenguas, cuando en realidad eso no tenía nada que ver, por ejemplo, en Agustín, de Ockham, Guillermo de Ockham y demás, y demás hermanos que vivieron en ese entonces. Entonces, nosotros
si deseamos buscar la teología sistemática y deseamos buscar, por ejemplo, la justificación, tenemos que ver desde un punto de vista bíblico y tenemos que ver en los puntos históricos en donde se hizo relevancia de estos dogmas. También hoy en día está muy de moda lo que se conoce como la dicotomía y la tricotomía, que hace una semana atrás el hermano Maciel nos estuvo enseñando acerca de esa fuerza que hoy en día está llegando, que es la tricotomía, y que es algo normal que la gente busque y que saque deducciones totalmente heréticas o erróneas en relación a esto. Ahora, esto también se destruye solamente leyendo, agarrando un libro de teología histórica, ya se destruye. Pero no un libro de teología histórica cualquiera, tiene que ser un libro de teología histórica de sana doctrina. Ahora, hay muchos libros de teología histórica que se recomendaría, que podríamos hablar al final y les puedo recomendar, pero hay otros libros que no les recomendaría, al menos si estamos empezando en cuestiones relacionadas a la fe reformada. ¿Por qué motivo? Porque nos puede distorsionar esto la mentalidad. Tal es el caso de algunos teólogos filosóficos y teólogos históricos, como en el siglo XIX, en el siglo XX, que escribieron algunos puntos relacionados a la historia de la iglesia que a nosotros nos pueden distorsionar si no estamos bien fuertes, bien firmes. Tal es el caso de Pannenberg, tal es el caso de la editorial Siemens, siempre trae estos libros de teología histórica que son un poco dudosos en algunas cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, tenemos que analizar. La teología histórica es algo que sí o sí tenemos que estudiar. Y la iglesia del siglo XXI lo que menos quiere analizar es la teología histórica. Se pregunta, ¿por qué yo tengo que estudiar a una persona que vivió hace 500 años atrás? En el caso de Calvino. ¿Por qué yo tengo que estudiarle a una persona que ya murió en el caso de Bullinger? ¿O por qué yo tengo que estudiarle a un monje que se rebeló contra la Iglesia Católica en el caso de Lutero? ¿Por qué yo tengo que estudiarle a un hombre que fue un promiscuo en el caso de Agustín? ¿Saben por qué motivo? Porque Dios obraba y sigue obrando a través de la historia de la iglesia. Dios sigue manifestando su gracia y su poder, inclusive sigue enseñándonos a través de la historia de la iglesia. Es por ello que nosotros tenemos que seguir estudiando esta principal rama. La historia de la iglesia es fundamental en el siglo XXI para poder determinar ciertos dogmas y ciertas enseñanzas erróneas, ciertos dogmas y enseñanzas erróneas, que parece que son frescas las enseñanzas erróneas, pero ya vemos ya que allá no sé, en el año 431 ya se empezó a refutar este dogma. Pero si nosotros nunca leímos la historia de la iglesia, nunca vamos a poder entender esto. A ver, creo que Permiso, alguien quería hablar. Sí, hermano, háblame sí. nomás. Yo no sé si a vos te parece cuando levantamos las manos. No puedo poder, hermano. Ah, ya, ya. Está en Claro. pantalla grande, por eso nomás. Ah, dale. No, viste que vos nombraste editoriales y libros que no recomendarías para empezar a estudiar la historia de la iglesia. Sí, ¿Cuál sería, por ejemplo, algo que vos rápido te venga un libro que vos recomendarías ahora o una editorial? un libro de teología histórica. Sí. Yo tengo uno, pero bueno, creo que vamos a ver. Mira, este es un buen libro que es a todas las generaciones. Pero este viene un libro, este es de un buen hermano, ¿verdad? Que yo conseguí. Pero lo más sencillo que hoy en día podés comprar y podés contener es González. No me viene el nombre, si alguien me refresca, por favor. Justo González. Justo González, ahí está. Muchísimas gracias, hermano. Historia del cristianismo. Justo Desde González, Justo Historia del Cristianismo. González. Historia del cristianismo. Ese es lo más sencillo que hoy podés conseguir es eso. Editorial Después, Unilip. sí, También Unilip. está Historia del Pensamiento Cristiano, de Justo González. También. Esos son muy buenos libros que en realidad nos ayudan mucho. Nos ayuda mucho. La historia de la iglesia es increíble si nosotros así nos sentamos y solamente leemos y ya
esos dogmas que hoy en día parece que son algo fresquito, voy a te das cuenta que en el siglo V ya se destruyeron, en el siglo III, en el siglo IV, todo, ¿verdad? Pero justo González es lo más sencillo. Después, obviamente, em, hay algunos que son más complejos y espero que esto algún día el hermano acá, José, pueda traducirnos. Creo que el mejor libro de teología histórica que yo alguna vez leí, que es el de Felix Schaff, que son de 8 tomos, que son buenísimos son. Algún día, hermano José, algún día, eso yo digo. Bueno, Están en eh, línea, hermano. ok, El de William Cunningham también está. El nuevo de sí, William Cunningham. el nuevo de William Cunningham, y también hay uno que es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el William libro de William Cunningham. Cunningham? Ahí en el link Cunningham. pueden ayudarme, por favor. Alguien, porque yo pues no puedo salir porque estoy compartiendo y estoy en grande. Acá Ahí me van a está compartir los mostrando el libro hermanos. de Bueno, Justo González. Este es el que dijo el hermano William y este es el libro que dijo el hermano Maciel. ¿Verdad? Sí, bastante preciso. yo tengo esta historia del pensamiento cristiano, tomo 1, 2 y 3. Acá está. Bueno, continuamos. Bien, entonces, eso nosotros tenemos que tratar de enfatizar, queridos hermanos. Leer la historia de la iglesia. Leer la historia de la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estaba en el seminario, en el cuarto año, a mí me tocó un profesor, creo que la mayoría le conoce, Eduardo Sánchez, me dio un gran consejo y en realidad uno de los mejores que yo pude tomar. Yo le comenté, él me preguntó a mí qué área de la teología a mí me gustaba más y él me dijo, o sea, yo le comenté la teología sistemática y yo de una le quería entrar, leerle a Hodge cuando ya leía todo acerca de Berko, le empecé, que él me dijo, hay uno muy bueno que es de Bavinck, la Magdalia Dei, ¿verdad? Entonces él me dice, antes de leer esos libros, Busto, vas a agarrar y vas a empezar a leer griego, hebreo y después historia de la iglesia. ¿Por qué motivo? Y ahora yo me empiezo a dar cuenta de esto. Porque la teología sistemática nace de estas dos fuentes. La teología bíblica y la historia de la iglesia. Y después, por defecto, nosotros ya nos vamos formulando la teología sistemática. ¿Por qué motivo? Porque si queremos hablar de la justificación desde un punto de vista bíblico, ya sabemos ya exegéticamente si conocemos los idiomas. Y en la historia de la iglesia ya vemos ya los grandes acontecimientos que fueron dándose cuando aparecieron estas cuestiones difíciles. Entiéndase, la justificación, por ejemplo. En el siglo XVI con Lutero. Bullinger también Bullinger es una maravilla, entre paréntesis, hablando hoy justamente 24 de agosto, ¿verdad? Me vino a la mente algunas cuestiones. Bullinger, como yo le dije en el grupo hoy del presbiteriano, él es la barba exquisita o la barba majestuosa, se le llamaba Bullinger. Él era el pastor de una ciudad que se llamaba Zurich, en donde Calvino mismo, Calvino, Melanchthon eran sus discípulos. Fíjense bien, o sea, no eran sus discípulos de que aprendían de él directamente, sino que Bullinger era el pastor de los pastores reformados del siglo XVI. De tal manera que inclusive Calvino, cuando necesitaba un consejo, cuando por ejemplo Calvino le dijeron de que había una bella dama llamada Caterina Isabel de Bior, estaba viuda y tenía 2 hijos, entonces Calvino cuenta la historia de que se fue y les preguntó a Bullinger si estaba correcto hacer eso, y Bullinger le dio lo que, o sea, imagínense. Bullinger también habla mucho acerca de estas cuestiones. Así que algún día si tenemos oportunidad de leer algunos tratados de Bullinger, porque él escribió 12.000 cartas, porque él era, aparte de ser teólogo, era político, así como Calvino. Él escribió como 12.000 cartas y Bullinger solo tiene más escritos que Calvino, Lutero y Melanchthon juntos. Bullinger escribió como 87 libros. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, o vemos en el hermano José, si me puede ayudar, me puede enviar el libro Décadas, la foto, vemos una teología sistemática de 50 puntos o 50 tratados, de 4 volúmenes son, y cada volumen tiene 1.000 páginas. Imagínense escribir 87 libros de esa manera. Y Bullinger
es un referente de la teología sistemática reformada. Y Bullinger fue una inspiración, y hasta hoy en día sigue siendo una inspiración para muchos. Es uno de los gigantes olvidados en el siglo XXI de los que somos presbiterianos reformados. Muy poco le conocen a Bullinger, pero algún día también a lo mejor vamos a tener la bendición de tener en español esto. Entonces, la tercera disciplina es la teología sistemática, ¿verdad? ¿Por qué es que yo tengo que aprender teología sistemática y hacer teología sistemática? Porque cuando nosotros vemos la teología exegética o la teología bíblica, pasamos a la historia de la iglesia o la teología histórica, tenemos que también, y vamos a conocer cuando leemos estos dos puntos, vamos a conocer a las grandes mentes de la teología sistemática. No es lo mismo empezar estudiando, por ejemplo, la vida de Calvino o estudiar las instituciones de Calvino sin antes, por ejemplo, haber leído algo de Agustín, porque prácticamente lo que hace Calvino es, como dijo el hermano, se sienta sobre los hombros de los gigantes. ¿Qué significa eso? Que Calvino extrae lo mejor de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, de los apologistas, de todo ello. Calvino lo que hace es recolecta de San Agustín, perdón, de Santo Tomasi, de Abelardo, de todas esas personas. Él lo que hace es junta todo y hace que sea algo totalmente aplicable a la época en que él estaba viviendo, en el siglo XVI. Y creo que esto ya les dije ya en la primera clase introductoria, que cuando nosotros leemos a las instituciones de Calvino, yo tengo eso de Felire. En Felire es la más coloquial, por así decirlo. Está la otra que es académica, que está escrita en francés. Eh, Cuando hablamos y leemos las instituciones de Calvino, vemos de que Calvino le da con todo a los anabaptistas. Le empieza a criticar a los anabaptistas, criticar en el término de una crítica constructiva, no de algo malo. ¿Por qué motivo? Porque en el siglo XVI estaba fuertísimo el caso del rebautismo o del bautismo de los creyentes en ese entonces. Entonces Calvino lo que hace es se para y empieza a criticar lo que ellos llaman el rebautismo o el bautismo del creyente. Entonces Calvino habla mucho acerca de eso. Y nosotros tenemos que aprender a ser como Calvinos, tenemos que aprender a buscar y a recolectar lo mejor de la teología sistemática o de los teólogos que estuvieron antes de nosotros. Entiéndase, por ejemplo, no es lo mismo, yo no le conozco a ningún reformado y lo primero que me voy y quiero leer es Babin o Turretin, que es más complicado inclusive que Calvino otra vez la lectura. O me voy y quiero leer Babin sin haber leído a Hodge. Hay una buena teología sistemática que escribió un holandés. Eso sí, ya leí ya la primera parte. Petrus van Maastricht se llama. Es un holandés muy bueno. Y generalmente esto en los seminarios, en los grandes seminarios de Estados Unidos y Europa, se recomienda leerle a Petrus van Maastricht. ¿Por qué motivo? Porque este holandés lo que hace, aparte de escribir teología sistemática, enseña a los nuevos estudiantes de teología sistemática a hacer teología sistemática. De tal manera que, aparte de que vos vas aprendiendo, tenés la intención de hacer, Petrus van Maastricht, en su teología práctica teórica se llama, él lo que hace es le enseña a la gente a hacer teología sistemática. Entonces nosotros tal vez no tenemos este libro, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos varios otros teólogos sistemáticos y nosotros tenemos que aprender de ellos y tratar de sacar nuestra propia interpretación, pero que esa interpretación obviamente esté ligado a la teología bíblica y a la teología histórica. Entonces, ¿es necesario de que nosotros leamos otras teologías sistemáticas para poder hacer una teología sistemática? Es totalmente necesario. Su trabajo es observar la fuente de datos bíblicos, la fuente de los desarrollos históricos que nos llegan por medio de las controversias y los concilios eclesiásticos, así como sus subsecuentes confesiones y credos, y las ideas de las grandes mentes con que la iglesia ha sido bendecida a lo largo de los siglos. Eso es algo muy, pero muy interesante.
Entonces, tenemos que recolectar lo mejor de la teología sistemática, es cierto, y tenemos que tratar de aplicarlo a nuestra época, como por ejemplo lo hizo Calvino, como por ejemplo lo hizo Bullinger. Inclusive dentro de lo que es la rama dispensacional hay eso, porque eh, este libro, si recuerdo que yo lo leí todo cuando estaba en el seminario, es de Lewis Schaffer, Teología Sistemática. Él es presbiteriano, eh, él saca o extrae lo mejor de la teología sistemática presbiteriana, pero es dispensacional. ¿Qué significa eso? Que él cree en una segunda y tercera venida del Señor Jesús. Entonces eso es algo que dentro de la historia de la iglesia tal vez no se admite, porque esto empezó recién en el año 1830 aproximadamente. Entonces él lo que hace es extraer lo mejor de la teología reformada. Entiéndase de Calvino, de Turretin, de Babin, de Bullinger, de Hodge, de Dagney, de otros autores teólogos sistemáticos, y pone a disposición del público, o puso a disposición del público en el año 1924, pero con la innovación del dispensacionalismo, que era algo que no se conocía tan fuertemente y que hoy en día sí está pegando muy fuerte, en especial un término que nosotros hoy en día conocemos como el rapto, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el término zarpazo ahora. Pero es interesante que leamos esto. Y si yo le recomendase leer libros de teología sistemática, les recomiendo que empiecen con este libro de R.C. Sproul. Es muy, pero muy sencillo, y es muy, pero muy entendible al manejo que hoy en día la No, gente pueda tener. Sí, hermano. el nombre del libro, ¿no? Este se llama Todos somos teólogos. Ah, ya, el que estamos. Sí, ese es bueno. O puede empezar con un compendio de teología sistemática de Berkhoff, una introducción a la teología sistemática de Berkhoff. Justamente, Sí, hermano, yo tengo, eh, o sea, antes de haberme interesado en estudiar, ¿verdad? Eh, Era que creo que descargué o encontré en la computadora que encontré acá en casa, encontré la teología sistemática de Berkhoff sí, en formato así digital. ¿Con digital. ese se puede empezar o es muy... Es muy bueno, Berkhoff es muy bueno. Ahora, el tema es con Berkhoff, es que es muy académico. O sea, está escrito, por ejemplo, para que los académicos puedan dar sus ponencias o puedan dar sus clases desde un punto de vista del seminario. Si es que querés profesionalizarte, en este caso querés seguir innovando a lo que es la teología sistemática, Berkhoff es un buen eh, intermedio de teología sistemática. Hoy en día hay otras. Por ejemplo, tenemos hace poco salió uno de la rama independiente. eh, no me viene a la mente, no soy tan bueno con los nombres, pero es muy bueno. Está vivo todavía, es un bautista. Creo que el hermano acá, José, o el hermano Maciel, me pueden ayudar, que está en la Iglesia Bautista del Sur. ¿Y qué escribió, hermano? ¿Repetís? Teología Miller, sistemática. Miller Erickson no es. No, 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 no. Él es. No, no, no. Bautista, hasta ahora Antiguo está. era. DAG, no puede ser. No, no, DAGG. no. Ahora está. Tiene 56 años, tiene el señor. Ah, Y suele escribir nuevo, a Moller es. No, no es Mueller. Él es el presidente del. Pero no me llega, pero me va a llegar enseguida. El que tuvo la controversia, el que estudió en Westminster. El que tuvo la controversia es el que estudió en Westminster Theological Seminary, estudió. Es carismático. Grudem. Gruden, Wayne Gruden, ese mismo. Esos son buenos libros para empezar porque tienen un lenguaje acorde a una teología, a una introducción, así como este libro. Pero yo particularmente te recomendaría más este libro, hermano. Uno, porque es algo sencillo, no es algo muy complejo, pero algo muy entendible. Ahora, Berkhoff podés estudiar. Berkhoff
Berkov podés, claro que sí podés entrar. Berkov lo que te ayuda es ser un nexo a, por ejemplo, otras teologías sistemáticas de mayor calibre, Berkov. Como les dije, no podés estudiar, por ejemplo, Babin sin haber estudiado Berkov, porque Berkov lo que hace es, de las 4 o de los 4 volúmenes de Babin, lo que hace Berkov es resume en un solo volumen. Entonces es interesante ese que está mostrando ahí el hermano Wade Groden. Ese es muy lindo, muy bueno, ¿verdad? Algunas cuestiones lo que eh, son un poco complejas, ¿verdad? Que no están contextualizadas a un mundo, ¿verdad? Al día de hoy, pero es muy bueno. Entonces, ¿es necesario estudiar a otros teólogos sistemáticos? Es necesario, es necesario. Y es muy, pero muy bendecido conocer teologías sistemáticas de otros, de otros, de otros. Eso es algo muy, pero muy fundamental. Algún día, Dios mediante, vamos a tener más teología sistemática, aunque ahora están viniendo buenísimas teologías sistemáticas. Creo que el hermano José tiene la precisa, ¿verdad? Pero la primera y segunda, el primer y segundo tomo de Wilhelmus y Brackel, que es el servicio razonable del cristiano, ya tenemos. El tercer y cuarto va a salir en octubre. Ese es muy recomendable, porque no es una teología sistemática académica, es una teología sistemática pastoral. Y es muy, pero muy importante, no solamente para el pastor o para el estudiante de teología, sino también para el laico. Entiéndase laico para aquella persona que se congrega a la iglesia, ¿verdad? Y que no tiene un llamado a enseñar. ¿Alguien quería decir algo? Permiso, hermano. Hermano William, Sí, te escucho. no sé si de repente querés redondear la idea y podemos hacer un pregunta y respuesta y tener un poco de interacción, como ya son casi Sí, las 10 de la noche. sí, claro que sí. Yo, por eso ya te dije, acá tengo más diapositiva, pero tranquilo, ya entendí ya eso. Es que es muy complejo hablar de esto. ¿Por qué motivo? Porque si yo les digo o les digo ahora, bueno, lean griego hebreo, y ustedes me van a preguntar para qué. Y hay que explicar detalladamente, o lean la historia de la iglesia, y ahí más o menos se va redondeando toda la idea de que la teología sistemática es teología bíblica más teología histórica y más teólogos sistemáticos. Si alguien tiene alguna acotación, pregunta espectacular, va a estar. Permiso. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar, por ejemplo, estudiando este libro que me recomendaste, Todos somos teólogos, y por ejemplo, Eh, mi nexo a ir a otra teología Profunda. más profunda puede ser Berkov, un ejemplo, ¿verdad? Verkov. Y de Verkov. Berkov paso a otro Sí, Verkov. Es más seguro. buenísimo. Ahora está Verkov, bueno, Verkov particularmente académico. Si te gustaría ser académico, Verkov es espectacular. Eh, si quieres profesionalizarte, puedes buscar otras teologías sistemáticas. Hay uno, no sé si el hermano, uno de ellos tiene eh, de Wilhelmus Hebrakel, El servicio razonable del cristiano. Ese es muy bueno y es una de las mejores recomendadas hoy en día. El tomo 3 y tomo 4 sale en octubre. El hermano Maciel nos puede mostrar ahí. Ahora ya les muestro, ya les muestro. Dale. Por, mí- por, por mí continuamos, yo ya no estoy tan apurado. No, tranquilo. Este es. Entonces, Ese es el servicio razonable del cristiano. Volumen 2 y el volumen 1. Sí, volumen 2 y el 1. El 3 y el 4 está por salir en octubre. Sale, Dios mediante. Así que esto en verdad son libros que hay que invertir. En estos libros sí se debe invertir. Se debe invertir mucho. Son buenísimos libros y son muy prácticos para la familia porque, si no me equivoco y si el hermano Maciel ya leyó ya eso, son como devocionales prácticos para la familia lo que hace Wilhelmus y Brackel. Solo tiene un punto débil. ¿Cuál es? Niega la distinción entre iglesia visible e invisible. Bueno, por algo está en el cuarto de las mejores sistemáticas. Así que, bueno, Yo tengo ¿tiene una alguna pregunta. pregunta? Sí, O sea, más que una pregunta es
quiero tirar un poco la pelota ahí en la cancha para dejar picando a ver quién remata. ¿Dónde dibujamos la línea de lo que es teología histórica, que vos dijiste que tenemos que aprender un poco de la historia, y dónde dibujamos la línea de lo que es la revelación progresiva, entendiendo de que también hay una teología que va progresando, así como en los primeros tiempos, obviamente la iglesia primero fue perseguida, no estaban todavía haciendo tratado de cristología, después de que se calmó un poco la persecución, ahí empezó cristología, ¿verdad? Después empezaron así otras herejías y ya se fueron a cosas más eclesiásticas. ¿En qué momento o dónde dibujamos nosotros eh, lo que es la revelación progresiva? Hoy, por ejemplo, la iglesia en el siglo XXI, ¿verdad? ¿Será que nosotros también estamos escribiendo la historia de la iglesia? Porque a veces tendemos a querer mirar mucho nomás al pasado y y como dejar de lado que hoy también se está escribiendo la historia de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Bueno, claro que sí, hermano. Hoy en día sigue. Ahora, esto es algo muy, pero muy puntual. La historia de la iglesia no es primordialmente como muchos dicen, bueno, la historia de la iglesia empezó en el siglo I. Mentira, la historia de la iglesia ya está en el Antiguo Testamento ya. Entonces, es algo que día tras día se va escribiendo. Y la teología sistemática, o en síntesis, la teología como un cuerpo en sí, la teología bíblica, sistemática, histórica, pastoral, ética, todo eso, no es estática. Porque si la teología sistemática, o la teología en sí, perdón, es estática, entonces ya no se va a escribir nada. La teología es dinámica. La teología es algo que se debe entender y se aplica al contexto y a la cultura en donde el teólogo sistemático empieza a escribir. Entonces, por eso, por ejemplo, una vez más volviendo al caso de Calvino, escribe mucho acerca del anabaptismo. Volviendo al caso de Babin, cuando nosotros leemos Magnalia Dei, él ataca mucho la filosofía de un hombre que se llamaba Immanuel Kant. Él ataca mucho acerca a unos cuantos comunistas que se llama Engel y Marx. Él le ataca mucho ¿por qué? Porque en el siglo XIX, del siglo XX, cuando él empezaba a escribir su teología sistemática, la filosofía marxista, la filosofía kantiana, la ética kantiana, como lo conocía Cornelius Van Til, estaba en el auge, estaba ahí en el cetro del humanismo. Entonces, lo que hace este Babin es escribe mucho acerca de esto, o sea, cruza muchas ideas en relación con este tipo de filosofía. Entonces, hoy en día también se podría hacer una teología sistemática y tener en cuenta de que la teología sistemática, perdón, se va a continuar y se tiene que enraizar y se tiene que así unir con la teología histórica del día de hoy, pero teniendo bases con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia del siglo I hasta nuestros días. Es algo dinámico. La historia de la iglesia es algo dinámico. Nosotros el día de hoy estamos todavía construyendo porque hay muchas verdades que tal vez en la Biblia todavía no salieron a flote. Por ejemplo, justamente estaba leyendo este libro de Fesco y Fesco, por ejemplo, decía en su introducción, nada más en su prefacio, decía que él la mayor parte de su vida estudiaba acerca de los puntos relacionados a la justificación. Y cuando él empezó a estudiar, por ejemplo, la doctrina de la imputación, vio de que tan pocos libros había en existencia. Entonces lo que él hizo es se decidió y se sentó. Pero la doctrina de la imputación no es algo que, por ejemplo, Fesco descubrió, pero es algo que hace tiempo en la iglesia ya se empezaba a estudiar. Pero Fesco lo que hizo es volvió a levantar, pero con nuevos aires, o sea, con nuevas ideas, ideas que fueron saliendo acerca de los nuevos estudios. La teología bíblica también ayudó mucho en este caso. La teología bíblica ayudó mucho, y más otra vez como en el caso de Gerardo Voss, que ahora tenemos una edición espectacular en español. Voss con la teología bíblica ayudó mucho a que se puedan hacer buenos teólogos sistemáticos en el siglo XIX y parte del siglo XX. Y eso abre mucho pues la mentalidad. Eh,
Calvino, en cierta manera, era un teólogo bíblico antes de ser un teólogo sistemático. Podremos hablar de John Hill, para los que no les conocen, es un teólogo sistemático bautista, que también fue un teólogo bíblico, después fue un teólogo sistemático, de tal manera que él empezó a hacer su teología sistemática para acompañar sus comentarios bíblicos. Y eso apunta a que la teología es dinámica. Una vez más vuelvo a decir, la teología no es estática, es dinámica. Y hoy en día siguen o se sigue escribiendo la teología histórica hasta hoy en día. Nosotros tenemos puntos nuevos en relación a hermanos que vivieron hace 150 años atrás, 200 años, y lo más nuevo y más innovador, por ejemplo, el dispensacionalismo o, como dicen algunos hermanos, el NPP, la nueva perspectiva de Pablo. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros tenemos que entender de que hoy en día se sigue escribiendo la teología histórica. Nosotros seguimos escribiendo la historia de la iglesia. Permiso, hermano. Sí, justamente en esa parte, creo que Berkov también su sistemática creo que está lidiando un poco con el liberalismo. Creo que le escribe un tanto a este tipo Schleiermacher, ¿verdad? Y creo que también en este tiempo, así como vos decís, nuestro trabajo de repente, a nosotros que nos toca estar viviendo este tiempo donde hay tanto conflicto de género, también vamos a estar escribiendo más sobre teología sistemática en el capítulo de la antropología, ¿verdad? En el estudio del hombre. Estamos en un tiempo donde no creímos que íbamos a volver a ahondar en este tema, porque hay mucha gente que está escribiendo cosas y tratando de defender lo que para nosotros es indefendible, ¿verdad? El tema del género. Pero Ujú. nuevos teólogos, seguro, ahora ya he visto que varios hermanos están escribiendo mucho sobre este tema, el tema del género, porque es una cuestión cultural que está pasando ahora. Y como suele decir el hermano Obando también, tenemos que prepararnos, porque ya se viene con todo, ya está encima. Y nuestra teología sistemática creo que nos va a ayudar un poco a estructurar y organizar también lo que necesitamos hacer en este tiempo, ¿verdad? Entonces, esta teología sistemática que estamos estudiando hoy se va a volver algo práctico para nosotros en estos tiempos. Eso no me quería aportar un poquito. Y sí, de hecho, como dice, hay una teología sistemática de Macpherson, que fue un teólogo del siglo XX, él decía que la teología histórica, eh, perdón, la teología sistemática del siglo XXI va a ser teología histórica del siglo XXII. Así mismo decía, o sea, no decía en el siglo, ¿verdad? Sino que decía, él decía, la teología sistemática de hoy va a ser la teología histórica del siglo, de aquí a 100 años. Mm, Entonces, guarda por relación eso. sí. Y otra cosa también, hermano, con tanta crisis política que tenemos en estos tiempos, qué sé yo, con el tema de pandemia, de que si abrimos o no la iglesia, si nos vamos virtual, hay muchas cosas que hoy se están gestando que nos fuerzan, nos obligan a tener ya una teología política, por ejemplo, cómo interpretamos a la luz de la Biblia, qué postura tendemos que tener. Tenemos que sistematizar las circunstancias que hoy estamos viviendo, nos llevan a eso, a que tenemos que estructurar cómo pensamos, con qué principios bíblicos nos regimos para nuestras decisiones, para nuestra vida práctica, ¿verdad? Así que el Claro, Señor nos ayude. claro. Y todo esto que nosotros aprendemos de la teología bíblica, de la teología histórica y de la teología sistemática no tiene que derivar a nosotros a la teología pastoral o a lo ético. ¿Qué significa? Que tenemos que poner en práctica lo que nosotros aprendemos. Porque si nosotros solamente nos llenamos la cabeza de información y no tenemos una vida devocional, como lo llamaban los puritanos, la pietatis reformae, como ellos decían, sino que no tenemos esa piedad reformada, entonces es en vano. Tenemos que llevar y tenemos que utilizar estas cosas y ponerlo en práctica. Ponemos en práctica todo esto. No sé si tienen alguna otra consulta, acotación que quieran hacer, porque yo hasta ahí no voy a estar proyectando porque después ya era el valor de la teología.
Hermano, esto que mencionaba acá en tu diapositiva, yo creo que también es muy útil para nuestros días, ¿verdad? Yo siempre trato de pensar un poco que si bien miramos al pasado para tratar de aprender del pasado y la teología histórica, ese es un principio de sabiduría, tratar de aprender un poco de los aciertos y desaciertos de otros hermanos del pasado. Incluso en este tema de la pandemia, muchos estuvieron mirando qué fue lo que hizo Lutero, ¿verdad? Cuando le agarró la peste, para tratar de extraer principios para aplicar en este día. Y creo que de esa misma manera ahí veo en tu diapositiva que decía algo de desarrollo histórico por medio de controversias y concilios eclesiásticos. Y hace poco justamente comentábamos un poco que específicamente en tu denominación, ¿verdad? La PSA también hubo este concilio donde se estaban tomando resoluciones por las cosas que están pasando alrededor. Igual otras iglesias se están reuniendo, acá en Paraguay, por ejemplo, cuando el gobierno medio que ya no le daba tanta importancia a las iglesias, no sé cómo era la sigla, ASIEP o algo así, ¿verdad? Era la Asociación de Asociación Pastores de del Paraguay. Sí, ahí Iglesias se Evangélicas. pusieron, fue una especie de concilio en medio de una controversia donde estamos escribiendo la historia y bueno, ahí firmaron y recuerdo que hubo incluso una notificación de parte de esta, no sé si llamarle gremio, diciéndole prácticamente al Estado, estamos ya, queremos ejercer nuestro derecho, hicimos todo lo que teníamos que hacer y firmaron ahí, nos vamos a acatar eh, el Resoluciones. sí, el Decretos. límite del número que pusieron. Cada iglesia, según la infraestructura que tenga, respetando el protocolo, va a tener sus feligreses ilimitadamente, siempre y cuando pueda brindar esa seguridad. Entonces, ahí vemos que en medio de la controversia algo está pasando, que hay una teología que también se está formando donde pastores se reúnen en medio de una controversia, obedecemos o no al César, y ahí empiezan todo ese tipo de cosas que hoy se están formando. No, esto es teológico en nuestra mente, no solamente me cansé ya de obedecerle al presidente, voy a hacer lo que quiero ahora, no. Tenemos que tener una teología política y una teología sistemática, ¿verdad? Y MacArthur creó mucha controversia en su país por causa de eso. Sí. Sí. Pero él Pero tiene un bueno, contexto federal también, ese es una cuestión diferente, hay gente que quiere aplicar el contexto de MacArthur a lo nuestro, ¿verdad? Ellos tienen una especie de independencia como estados y a veces la gente quiere usar eso para como un principio regulativo para todo después. Complicado es. lo que pasa es que en la iglesia de Estados Unidos, entiéndase la denominación que sea, PCA, PCUSA, IPC, IPB, lo que sea, es que ellos no pueden regirse, ellos tienen 50-50 con relación al Estado. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros vemos la Constitución escrita ya por George Washington en 1778, en esa misma Constitución ellos siguen respetando de que la Iglesia tiene una voz alta dentro de lo que es los estamentos de la Constitución, de tal manera que la Iglesia ocupa un gran espacio en la Constitución. Creo que si no me equivoco, está en el artículo 1 o 2 ya está ya de que la iglesia también tiene un amplio campo dentro de la política. Entonces es como si fuera que dos grandes gigantes se encuentran, el Estado económico, la iglesia espiritual. Entonces eh, el Estado también tiene miedo de lo que la iglesia puede hacer. O sea, no en el sentido de algo malo, sino más bien de que la iglesia también es un cuerpo muy fuerte que se puede plantar delante del Estado, y el Estado tiene también tal vez tiene también sus limitaciones en relación a esto. George Lack también escribe teología respondiendo al liberalismo. Sí, tenés razón. George Lack es muy bueno también en cuanto a la su teología. En algunos casos, su escatología lo que también, bueno, es muy bueno para estudiar la postura de George Lack. Te hincha no, hermano Rubén. Es muy buena la acotación que hace, hermano. Sí, George Latt es ortodoxo, es muy bueno sus libros de Lack. A ver, gracias, hermano. De nada, pastor, que Dios te bendiga. Ay, Paul Enns, hace rato escribió la NP, o sea, fue uno de los que persiguió la NPP, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar eso?
junto con Sander, junto con este... Bueno, León. Bueno, Ahí pasé yo una foto en el grupo, que es un libro de teología para vivir que se llama Los Dos Reinos. Ahí, sí, teología. claro, justamente para ejemplificar un poco de lo que estamos hablando, ¿verdad? De que este tema de tener una postura política en medio de controversia, justamente Jaime Caballero estaba escribiendo, voy a poner después el enlace ahí, Por cómo él Perú. tomaba posturas en base a sus posturas teológicas, en base a su eclesiología, ¿verdad? Su postura política, ¿verdad? Perdón. Entonces, lo que hoy decidimos no es, me cansé de quedarme encerrado en mi casa, voy a ir a abrir mi iglesia porque quiero nomás, no. Fluye, incluso Caballero hablaba de cómo los sistemas, el presbiteriano tiene una eclesiología aparte, los anabautistas tienen otras, los bautistas tienen otras, y más o menos así de ahí fluye el tema para poder tomar decisiones en cuanto a las controversias políticas. Y eso es Ujú. importante para hoy. Es teología De hecho, que sistemática. sí, sí. Bueno, con esto no sé si vamos a terminar ya, hermano, ahora. Muchos de los grandes exponentes de la teología sistemática antes del siglo XX, antes de Babin, entiéndase Hodge, de Dagny, de John Gill, e inclusive lo que es eh, Turretin, estos eran profesores de teología polémica, se llamaba antes, de lo que hoy en día conocemos como teología sistemática. Entonces, teología polémica no es polémica como hoy en día se habla en un punto de vista de reality, sino que polémica habla de todas las esferas, así como hablaba Kuiper en relación a las esferas. Él hablaba de la educación, hablaba de la política, hablaba de la economía. Entonces, el teólogo sistemático o el teólogo polémico abarcaba todo. Abarcaba la economía, abarcaba la política, la educación, todo abarcaba. Ahora nomás se cambió cuando se desató esta ola en el año 1875 con una universidad un seminario que siempre digo que es la Union Theological Seminary, que increíblemente, por más de que era un seminario liberal, tenía el mejor teólogo sistemático de los Estados Unidos. Nacido en Estados Unidos que Robert Daphne. Y ahí empezó a cambiar, en vez de teología polémica, lo empezó a llamar teología sistemática. Y la teología sistemática cubre varias cosas. Porque la Biblia, luego, el gran protagonista acá de todo esto es la Biblia. Y la Biblia, pues, no solamente te incluye teología, te incluye de todo, te incluye política, economía, son tan variados los temas de la Biblia y nosotros lo tratamos a nuestros términos en el siglo XXI y también tenemos que buscar grandes beneficios de la Biblia. Entonces la Biblia como es que abarca tanto, la teología también va a abarcar tanto. Eso sería. Hermano, yo no sé si vos querés redondear un poco esa palabra que vos dijiste que era muy técnica, el atomismo. Si de repente Atomismo. que Bien, mencionaste algo. Y creo que diste un sí, ejemplo. sí, el atomismo es una palabra, ¿verdad? Bueno, átomo, ¿verdad? Científicamente hablando es una es cuando un átomo, ¿verdad? Obviamente hay varios átomos que componen algo físico, ¿verdad? Entonces el atomismo es hoy en día lo que se enseña. La Iglesia Católica, por ejemplo, enseña el atomismo. ¿Qué significa? Como les dije, por ejemplo, la palabra justificación en el libro de Gálatas es totalmente diferente a, o tiende a ser totalmente diferente a Romanos, si es que no leemos las dos cartas a la vez o en paralelos. De tal manera que si nosotros leemos Gálatas y no tenemos en cuenta Romanos, o leemos Romanos, perdón, y no tenemos en cuenta Gálatas, caemos nuevamente en un atomismo. ¿Qué significa? Que solamente nos enfocamos en lo que hoy en día conocemos como, por ejemplo, la justificación por la fe de Pablo en Gálatas. Mucho hoy en día también se habla, por ejemplo, de la escatología. La escatología vamos a tener, si es que solamente leemos a Pablo sin citar o sin leerle a Juan, no vamos a poder conciliar una escatología perfecta. No vamos a poder tener una escatología paulina, ¿verdad? Que sea perfecta,
¿Por qué? Porque nos va a faltar el libro de Apocalipsis. No vamos a poder tampoco en este caso, por ejemplo, si es que solamente leemos el Apocalipsis de Juan y no leemos Primera y Segunda de Tesalonicenses y otros escritos de Pablo como Primera de Corintios capítulo 15, entonces no vamos a poder coincidir nunca con una escatología completa. El atomismo lo que hace es solamente se centra en un tipo de escatología o en un tipo de, eh, de terminología de un libro y después de nada más. Como yo les di el ejemplo, si nosotros leemos la historia de la iglesia y encontramos, por ejemplo, al doctor Angelicus, que es Santo Tomás, la Iglesia Católica lo venera a él porque a través de sus escritos, la vía o las 5 vías y a través de su suma teológica, él particularmente decía, o ellos sacaron a deducir de que la justificación es fe más obras. De tal manera que nosotros tenemos que confiar en Dios y tenemos que o tenemos que hacer obras de bien para poder obtener la justificación. Entonces la Iglesia Católica se toma de ese escrito del doctor Angelicus y lo que hace es, hace un dogma, sin tener en cuenta otras partes de la Biblia, o si tiene en cuenta otras partes de la Biblia como Romanos, tal vez otros escritos como Hebreos y todo eso, lo que hace es que en cierta manera ellos, o Primera de Corintios, en cierta manera ellos la adecuan nada más a Gálatas. Y ahí ya se forma ya un atomismo. No tienen en cuenta en igual nivel las mismas enseñanzas de un libro con el otro, sino que exaltan uno y el otro lo que hacen es tratan de adecuar, como la Iglesia Católica hace, en relación a la justificación por la fe. Gracias, hermano. Bueno, no sé si damos cierre acá. Si no hay otra pregunta, podemos dar cierre aquí y oramos. Creo que ya no hay otra pregunta. Hermano William, ¿seguís acá? Yo estoy aquí. Ah, no, no, te perdí acá en el... Ah, ok. Ok. Le quiero pedir al hermano Guido si de repente puede hacer una oración para cerrar, hermano. ¿Puede ser? Amén. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido poder debatir acerca de relacionar tu palabra, Señor, y todas estas cosas que hemos hablado, Señor, que sirva de bendición para nuestra vida práctica y para tu iglesia, para que el pueblo sea edificado, Señor, cada uno de los que estamos aquí, que podamos llevar este conocimiento y que sea utilizado para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor mío, por cada uno de los hermanos y que el próximo martes podamos estar nuevamente juntos y aprendamos más de ti, de tu palabra, y por sobre todo, Señor mío, que podamos llevarlo a la práctica de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por la Amén. invitación. Gracias a ustedes por participar. Bendiciones.